¿Cuándo escribe Lineira? De chica, siempre. Siempre en el colegio era como la que hacía las composiciones, mis vacaciones, la leía, decía toda la gente, la bandera, la mamá, el papá, a todo. Siempre tuve esa facilidad para el verbo, digamos. Así que bueno, después yo estudié periodismo y del periodismo inmediatamente empecé a trabajar en un diario escrito que en ese momento se llamaba La Época, que después desapareció, que fue un bonito proyecto. Y ahí empecé a desarrollar crónica primero. Y desde la crónica me fui vinculando, crónica cultural, hacía entrevistas a escritores, a pintores, qué sé yo. Y me fui vinculando cada vez más con los escritores, de ahí conocí a Carmen Berenguer, ella me becó en su taller, que en esa época daba, estoy hablando del principio de los 90, en su casa, y después estuve en un taller con Gonzalo Millán, y ahí ya publicó mi primer libro, que es el año 2003. Igual publiqué tarde, más bien, digamos, viejita, ¿no? Para todo lo que son los estándares de los poetas jóvenes, publiqué, digamos, casi treintona. Y, y bueno, y de ahí seguí, digamos, la senda de la literatura y fui abandonando cada vez más el periodismo, o el periodismo me fue abandonando a mí, no sé qué fue primero, si lo uno o lo otro. Y aquí estoy. Gonzalo Millán lo que hace conmigo es ayudarme a encontrarle la voz que le dicen, ¿no? Como lo que iba a ser el hablante poético. Porque yo cuando llego al taller de Gonzalo Millán el año 2000, iba con una serie de textos que para mí eran ensayos de lo que yo quería escribir. Distintos estilos, muy barroco, porque uno siempre parte imitando a los maestros. Entonces todo lo que yo escribía y que yo encontraba bueno, se parecía mucho a la escritura de la Carmen, de Pedro Lemebel, de las yeguas, de las feministas, de ese grupo de gente, que era el grupo que a mí me había acogido primeramente. Y llevaba otros textos muy raros, que para mí eran como casi vergonzosos, y en esos textos es donde Millán ve y me dice, ahí está tu voz, ese es tu camino. Y para mí fue muy lindo porque era lo que yo menos esperaba de ese taller. Yo creo que los escritores solemos, yo no, trato que no, pero reflejarnos o avalar cuando uno se refleja en algo que se parece a uno. Entonces cuando tienes discípulos o alumnos de taller, sueles como avalar de que se parezcan a tu escritura. Y Gonzalo Millán hizo todo lo contrario. O sea, porque mi escritura no se parecía en nada a la que él tenía. Y para mí fue una revelación. O sea, yo creo que sin el impulso que él me dio, yo todavía tendría esos textos ocultos o no me sentiría identificada con ellos. Me hubiera costado mucho más sacarlos a la luz. Y ahí yo, bueno, ahí publico Abyecta, digamos que es justamente reúne la escritura de textos que yo seleccioné durante el taller de Gonzalo Millán. ¿Cómo nació Y Abyecta? nació casi de un puntapié, porque estábamos, me acuerdo, de una sesión en vivo en el Centro Cultural de España, estaba mi mamá, mi papá, mi hermana, mi cuñado, todos sentados en primeras filas, todos súper compuestos, y yo leo las poesías lindas que tenía, y me voy a retirar, entonces Millán me dice, no, no, te falta leer, tenés que leer estos poemas. Oh, y a mí se me hizo así, porque yo tenía que partir con un poema que decía, esta noche tengo la concha hirviendo, podría freír un huevo en ella, podría hasta hornear una pizza, pero prefiero... Y yo tuve que decir eso porque estaba en el escenario y Millán al lado me dijo, tú tienes que leer esto. Y yo, pero ¿cómo voy a leer esto? Está mi familia aquí. Y nada, y lo tuve que hacer porque para mí fue más fuerte. Fue como si cuando te tiran al agua sin saber nadar, ¿no? Eso fue lo que hizo Millán conmigo. Y fue muy importante porque yo ahí, yo creo que con ese bautizo, digamos, tan violento, yo sentí una gran liberación. O sea, una vez que pude decir eso en público, que pude mostrar esa parte tan oscura de la psiqui, ¿no? De la psiqui poética, del fantasma poético que yo tenía dentro, por primera vez sentí esa liberación, que luego fue el impulso que me sirvió para seguir escribiendo. O sea, yo a partir de esa tirada a la piscina, digamos, de ese abismo, continúo desarrollando obra. Y digo, bueno, sí, esto es lo que me gusta, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero seguir haciendo. Vi una entrevista donde mencionas al Marqués de Sade. Cuéntanos sobre esas lecturas. Para mí, en ese momento, digamos, de haber estudiado periodismo, donde no es fuerte la literatura, en un colegio de monjas, donde mucho menos se leen este tipo de textos, para mí era un universo prohibido. Y desde las mujeres, el feminismo, venía, ¿no? De la mano con todas estas lecturas. Léete al Marqués de Sade, léete al Conde de Lautréamont, lee a Georges Bataille, que eran lecturas que se referían al cuerpo y eran lecturas en su momento súper revolucionarias.
Porque yo me acuerdo que en ese momento, final de los 80, principios de los 90, no era fácil encontrar un libro en Marqués de Sade en las librerías. Casi no existían. Tenías que ir a San Diego a los libros de usado, y el que más había era Justin, pero no estaban los textos más apócrifos, no estaba Juliette, que es como la emperatriz del mal, no estaba Filosofía del Tocador, donde está todo su pensamiento político. Y bueno, eran libros de alguna manera un poco clandestinos, ¿no? Y cuando yo leía Sade, yo creo que yo tomé conciencia de que el cuerpo, que todas las políticas sobre el cuerpo son políticas que tienen que ver con el poder, que había una relación, digamos, absolutamente directa entre corporalidad y poder, ejercicio del poder. Poder político, poder económico, la pena de muerte, y todos esos temas que uno pareciera que estuvieran en la esfera de los gobiernos, los estados, digamos, el universo de las leyes, que pareciera tan alejado al ejercicio de uno de estar en el mundo, se relacionan. Yo creo que eso fue lo que yo más aprendí del Marqués de Sade. ¿Cómo te sientes al exponer tu cuerpo y tu sexualidad? Bueno, lo primero que se experimenta es un pudor. O sea, esa mismo que tú dices, bueno, yo también lo siento fuerte. Para mí es como una experiencia que parte desde el trauma, pero termina en la liberación. O sea, aparte de que, ay, porque yo siempre que voy a hacer escenario me digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no estoy en mi casa viendo tele, leyendo un libro, comiéndome algo rico, con un pololo, así, bueno. Pero una vez que yo lo hago, se liberan cosas también en mí, y yo siento que también en la gente que asiste, porque una cosa es la energía también del vivo y otra cosa es la energía del video. A mí en video me da vergüenza verme igual. Me da mucha vergüenza. Trato de no verme, igual me tengo que ver porque tengo que editar el material y todo eso, pero de verdad que me da vergüenza. Mucha gente dice, ¿cómo te da vergüenza? Tú eres exhibicionista. Me dicen, pero si a ti te gusta esto. Claro. Mucha gente piensa eso. Claro. De todas maneras. Sí, pues claro. Bueno, un poco de exhibicionismo tiene que haber, porque si no, no podría hacerlo. Pero lo que yo creo que hay básicamente es como un gran desafío, ¿no? A superar los propios traumas y a utilizar el arte como herramienta de liberación y de autoconocimiento. Porque si yo no tuviera en mí una consecuencia, digamos, cognitiva, inmediata, no lo haría. O sea, a mí me pasan cosas también con la poesía de acción. Se me modifica el entorno, se me modifica la energía, se me modifica la psiqui. No te lo puedo decir, pero eres un delincuente. Por eso lo hago. Y un traidor. ¿Cómo ha sido la reacción del público en tus presentaciones? Mira, ha habido de todo. Ha habido gente que se ha ido muy enojada, ha habido gente que se ha emocionado desde un lugar absolutamente inesperado para mí, gente que relaciona estas políticas del cuerpo desde la tortura, por ejemplo, desde el dolor, que como país tenemos como huella, no tan castigado por el tema del cuerpo. Hay gente que se identifica con lo erótico, hay gente que se siente liberada por contagio, digamos, como, ¡ay, qué bueno lo que hiciste! Yo siempre quise sacarme la ropa, qué rico estar en pelota, qué sé yo. Distintas cosas. Y también ha habido agresiones. O sea, hay gente que se ha sentido agredida y que me han agredido. Pero en la realidad, claro, que me han agredido. O sea, sobre todo cuando yo tenía un buen momento que tenía la política de enviar mails con cada obra que hacía al universo, digamos, de contactos que uno tiene. Y las respuestas que recibía de vuelta eran terribles. O cuando tenía, ponte tú, activados los comentarios anónimos en el blog también, como, ¿y tú quién eres? Agresiones, ¿no? Entonces ahí dije, ya, no quiero más agresiones porque esto ya es difícil para mí, así que saqué los comentarios. Sin comentarios, no me interesa que me comenten ni una cuestión. Háblanos sobre tu experiencia en Buenos Aires. Bueno, yo viví 3 años en Buenos Aires y yo creo que me fui en el momento indicado, porque yo me fui el año 2003, cuando acá estaba empezando como todo el auge económico y lo demás. Y yo llego allá a un escenario casi de posguerra, con una Argentina recién saliendo de la crisis económica que había sido devastadora, la crisis económica provocada por el neoliberalismo finalmente. Y me encuentro con una escena que lo cuestionaba todo, o sea, una escena artística que no creía ya más nada, ni en las instituciones, ni en la universidad, ni ninguna de las cosas que nosotros de alguna manera acá todavía seguíamos aferrándonos, como el tema, ponte tú, del reconocimiento, ¿no? Y
Y allá no, pues allá era un escenario desolado. Todo lo que se hacía bueno, se hacía fuera de la institucionalidad, fuera de la academia, fuera de todo. Se hacía, digamos, casi en un lugar cero, en una zona cero de reflexión, porque los argentinos creo que en ese momento se dieron cuenta de que tenían que volver a construir una identidad, porque todo lo anterior había sido completamente errado, otra nueva identidad cultural. Y de ahí nace el movimiento de los cartoneros, de las editoriales independientes, movimientos en los cuales yo tuve la suerte de participar y ver la orgánica, cómo funcionaban. Y eso a mí me cambió la cabeza como creadora también. Porque yo creo que cuando yo me fui, de alguna manera yo me creí el cuento de que, está bueno postular, que uno se gane premios, qué rico que a uno le inviten al premio Neruda, a la Fundación Neruda. Yo creía en la institución, creía que desde la institución podía salir algo bueno. Y la verdad es que, si bien la institución en Argentina como en Chile funciona muy distinto, yo creo que el tiempo me fue dando la razón. O sea, yo creo que en este momento estamos frente a un grado de descomposición del saber y del arte que se ha aliado en una alianza de política y para ilustrar, digamos, los discursos de ciertas cúpulas políticas, que yo veo esa crisis, la veo constantemente. Hoy los poetas, los grandes poetas, los premios nacionales, no opinan sobre la ley de educación, porque se meten en problemas. No opinan sobre la tortura a los mapuches, a los niños mapuches. Dejaron de pensar, y dejaron de pensar